Bueno, pues, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este inicio de esta nueva unidad que estuvimos platicando hace unos momentos ahí en la oportunidad que tuvimos de encontrarnos ahí por el Zoom. Eh, Como ustedes recordarán, la unidad anterior o en el curso anterior estuvimos viendo qué es la modernidad, cuáles eran las características del derecho moderno y también iniciamos esta parte de cuáles son los elementos críticos o desde dónde se pueden generar estos modelos críticos al derecho moderno. Terminamos haciendo una especie como de metodología, ¿no? Para validar críticamente una norma jurídica, ¿no? Que trascendiera el positivismo y el voluntarismo jurídico como dos formas en las que se ha validado la norma jurídica desde el derecho moderno, ¿no? Añadiendo, por un lado, algunos elementos del justnaturalismo y por otro lado, algunos elementos del sociologismo o el historicismo jurídico, ¿no? Vamos a pasar a un segundo tema que forma parte también de esta unidad de crítica al derecho moderno, que se llama esencia y apariencia del fenómeno jurídico. Vamos a dividir este tema en dos grandes temáticas o en dos grandes módulos. Uno sería el derecho moderno como derecho manufacturado, que como ustedes saben ya es prácticamente un reforzamiento de esta lectura que ustedes ya hicieron. Y por otro lado, el valor como fondo del derecho, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues ya prácticamente una aplicación de la teoría económica o de la teoría crítica económica vinculada con el derecho, algo que se ha establecido o que fue un punto de partida para las teorías críticas jurídicas, fue precisamente ver cómo el derecho, ¿no? Desde esta visión crítica se encuentra, según los autores críticos, se encuentra supeditado a no solamente a intereses políticos y a intereses económicos, sino se encuentra también supeditado a modelos propios de la economía política liberal, hoy diríamos quizá neoliberal, y desde ahí es de donde se construye el derecho. Entonces, por un lado, este modelo o esta crítica, que es claramente de corte marxista, como aquí hay que recordar que la escuela crítica tiene un origen marxista, ¿no? O sea, es decir, se hace un análisis económico de las ciencias sociales, y en este caso que nos interesa, se hace un análisis económico del derecho, pero también recordemos que en algún momento la teoría crítica también decide alejarse del modelo marxista. El modelo marxista, recuerdan que decíamos cuando veíamos un poco la historia de las escuelas críticas, las ideas marxistas o el modelo marxista al final acaba siendo modificado, acaba quizá quedando pequeño para esto que quería conseguir la teoría crítica, que era principalmente lograr la emancipación de la persona, poner al ser humano en el centro, que no fuera un medio sino un fin, emanciparlo de aquello que le es indigno, conseguir igualdad social, ¿no? Y conforme va avanzando el siglo XX, los teóricos críticos se van dando cuenta que mucho el marxismo, ya no tanto desde el ámbito teórico, sino desde el ámbito práctico, no ha ido consiguiendo pues estos intereses o no ha ido consiguiendo estos ideales, estos propósitos que se puso. Pero bueno, este elemento lo estamos, o esta unidad la vamos a tomar mucho de un teórico muy interesante que es argentino-mexicano, que se llama o se llamó Oscar Correas, que dirigió por muchos años, muchísimos años, el Seminario de Estudios Críticos del Derecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que él mantuvo en sus estudios eh, mucha influencia del marxismo o del marxismo económico, ¿no? Entonces, este primer punto, el primer elemento que vamos a ver acá, que es el derecho moderno como derecho manufacturado, como ustedes ya lo leyeron, pues tiene que ver precisamente es como una especie de ejercicio en el que se intenta homologar que la manera en la que se produce el derecho en el derecho moderno es similar o guarda una apariencia similar
a cómo se produce la mercancía en este modelo industrializado del siglo XX, ¿no? Entonces, es quizá esta una primera crítica al derecho moderno, ¿no? Desde esta perspectiva económica, el derecho moderno es un derecho que se produce en serie, pero que además, al igual que la mercancía, pues tiene un objetivo oculto, ¿no? Esta es la idea con la que vamos a estar jugando en estos videos. ¿Qué es la esencia y qué es la apariencia? Desde la teoría crítica se plantea que este lenguaje jurídico cotidiano que vamos construyendo las y los abogados es un lenguaje que, si bien tiene un resguardo teórico, si bien tiene unas bases filosóficas importantes, la realidad es que no entra al fondo del fenómeno jurídico, se queda siempre en la apariencia de lo que es cualquier valor jurídico o cualquier fenómeno jurídico, se queda en esa apariencia y no entra en la esencia. Tendremos aquí una especie de discurso jurídico simulado, estamos simulando, estamos generando una apariencia jurídica, pero cuando realmente hay una esencia distinta, ¿no? Esta esencia sería en principio una esencia económica. Y bueno, por otro lado, ya aquí tendríamos este segundo elemento que sería el valor como fondo del derecho. Es decir, ya una vez que entendemos estos elementos de cómo el derecho es un derecho en serie, un derecho que se produce en pocas manos, etcétera, ahora sí entraríamos a ver cómo es el valor, y yo les decía en clase, el valor de cambio, que ahorita vamos a ver un poco qué es eso en los siguientes videos, es el valor de cambio el que determina al menos en gran parte el contenido, el objetivo y el sentido del derecho privado, ¿no? Esto es una de las grandes cuestiones que se sostiene desde la teoría crítica, que sigue abrazando al marxismo como un modelo válido a seguir tomando en cuenta. Bueno, con esta gran introducción, entremos entonces al derecho moderno como derecho manufacturado en esta lectura que ya ustedes hicieron, entonces me voy a permitir adentrarme un poquito más en algunas cosas, porque esta lectura ya la conocen ustedes bien. La lectura de cierta manera nos plantea tres hipótesis, ¿no? Es decir, tres puntos de partida que quiere comprobar a lo largo de todo lo que va desarrollando. Por un lado, nos plantea algo muy interesante. Dice, realmente el derecho moderno, el derecho que se produce después de las revoluciones liberales, el derecho que se genera después de estos movimientos de ruptura, tanto en los Estados Unidos como en Francia, realmente es un derecho de corte burgués, o es un derecho que atiende a los intereses burgueses, ¿no? Por lo tanto, solo un sector participa en la generación del derecho, mientras otro sector obedece el mandato del derecho. Esta hipótesis o esta afirmación que se pretende validar en el texto que ustedes ya leyeron, pues surge precisamente de esto que vimos en la sesión pasada, ¿no? Es decir, los movimientos liberales, si bien se originaron como un modelo de limitar el paradigma del Estado absoluto, donde el territorio, donde la población, donde la forma de gobernar se definían y se determinaban prácticamente de manera, ahora sí que valga la redundancia, absoluta por el monarca. Los movimientos liberales lo que hacen es poner un alto a esto y plantear que estos tres elementos, territorio, población y gobierno, deben de ser o deben de suponer, al menos en alguna dimensión, límites al ejercicio del poder, ¿no? Como ustedes saben, esto surge, y lo hemos visto ahorita a lo mejor quizá en este video introductorio que vieron antes de sobre qué es la burguesía, ¿no? La burguesía pues es esta clase diferente, que se diferencia de los jornaleros, que se diferencia de los artesanos, ¿no? Que se diferencia del clero, que se diferencia de la nobleza, etcétera, etcétera, que está generando una concentración económica importante a raíz de principalmente el intercambio de mercancías. Y es precisamente por este intercambio de productos, ¿no?, que surgen estos dos movimientos, tanto en Francia como en los Estados Unidos, buscando objetivos diferentes. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Por un lado se buscaba la mayor participación en la decisión que se tomara, estamos hablando de esferas políticas que se querían alcanzar en los Estados Unidos, por eso hablamos de unos derechos políticos, ¿no? Y por otro lado estamos hablando de libertades civiles que permitieran agilizar el comercio de mercancías. Y entonces hablamos de derechos civiles, ¿no? Derechos políticos o derechos civiles y políticos. Bueno,
Sin embargo, como comentábamos en la clase pasada, desde un análisis histórico crítico, los movimientos burgueses no podían por sí solos atacar el corazón del absolutismo. ¿Qué era lo que se necesitaba? Pues se necesitaba la masa, ¿no? Se necesitaba mucha gente que estuviera involucrada en esto. Por lo tanto, se abrieron estos espacios a diferentes clases sociales, quienes fueron los que participaron. Por ejemplo, en Francia participaron, como yo les decía, los jornaleros, los obreros, las mujeres, ¿no? Todos esos empezaron, pero en los Estados Unidos esto pasó también con otros grupos, ¿no? En los que también entraban estos grupos campesinos, pero un grupo que ingresó mucho a este tipo de contienda fueron, por ejemplo, los migrantes, un modelo que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Migrantes que llegan y que asumen una responsabilidad patriotera en los Estados Unidos, pues son beneficiados precisamente con la ciudadanía, ¿no? Bueno, ese derecho burgués, como ustedes saben, fue poco a poco, o estos movimientos de ruptura, cuando fueron consolidándose, fueron excluyendo a estos grupos sociales para construir un modelo político resguardado por valores jurídicos que permitiera darles cierto tipo de beneficios. Y entonces ellos eran los que producían el derecho mientras el otro sector obedecía el derecho. Esto es prácticamente lo que se encuentra detrás de esta hipótesis número 1. La segunda afirmación o la segunda hipótesis dice, esta exclusión de amplios sectores poblacionales, ¿no? De la dimensión decisoria del derecho, por un lado, es verdad que ha facilitado la operatividad del derecho, es decir, es mucho más fácil construir un modelo normativo en el que pocas personas participan en su confección y muchos participan en su obediencia, que incluir a todas las personas en la confección de las normas o de las reglas del juego. Yo se los comentaba precisamente hoy en la sesión que tuvimos, ¿no? Sí, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más rápido? Y desde el punto de vista moderno o industrial, ¿no? ¿Qué es más eficiente? Que yo dicte cuáles son las reglas y ni siquiera les involucre a ustedes, ¿no? El examen es a tal hora, en tal día y se acabó, y me da igual si tienen otro examen, si se les junta con otro examen o con otra clase o con otra actividad, pues eso ya no es mi problema, ¿verdad? Es un problema que tú tendrás que resolver. Eso es mucho más rápido, mucho más eficiente en términos de rapidez, pero lo que genera evidentemente es una sensación de exclusión de las personas a las que va dirigida la norma. En cambio, si yo les incluyo y de manera conjunta decidimos, pues mira, lo más sensato es que sea el fin de semana, que sea el sábado 12, nos conviene a todos, etcétera, etcétera, entonces lo más probable es que todos ustedes cumplan con esa norma porque todos ustedes se sienten representados por esa norma. Y además se van a sentir responsables, ¿no? O irresponsables por no haber cumplido esa norma. Por lo tanto, si ustedes no cumplen con la norma autoimpuesta por ustedes, que es hacer el examen el sábado, ¿no? Si no lo hacen, inmediatamente va a ser mucho más sencillo que ustedes asuman las consecuencias de esa omisión. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Yo esperaría que sí, ¿no? Entonces, esta segunda afirmación es muy interesante porque plantea precisamente cómo se establece o cómo se construye o cómo se va generando una apatía social hacia hacia los valores jurídicos, cómo los valores jurídicos planteados por las normas dejan de ser interesantes o funcionales para que las personas alcancen el objetivo de vida que tienen. Y esto lo analizamos de manera mucho más profunda el semestre pasado. Ustedes lo recordarán cuando vimos la teoría de la anomia y la tensión. ¿Qué es lo que sucede cuando hay sociedades en las que el objetivo planteado de éxito es imposible de conseguir por los medios lícitos? Las personas buscarán medios ilícitos y solamente aquellos que se sientan representados por la norma, siguiendo a los teóricos críticos, serían solamente aquellos que pertenecen a este modelo burgués, que son los que pueden conseguir el éxito por los medios lícitos, utilizarán estos medios lícitos y considerarán que los que utilizan los medios ilícitos, pues lo están haciendo mal, ¿verdad? Esto es eh,
la teoría de la anomia y la tensión es quizá el punto más importante de partida de la criminología crítica que surgió precisamente de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX y que ha construido pues todas las escuelas de criminología que conocemos el día de hoy. Entonces, junto a este derecho burgués que genera una apatía y un resentimiento de los sectores excluidos, es decir, de los sectores que no pueden participar, tendremos una tercera afirmación. Esta exclusión, ese resentimiento, lo que genera es una postura de no responsabilidad, ¿no? Y esto es muy interesante en los análisis jurídicos, principalmente en el análisis del derecho punitivo, del derecho penal, porque una de las cuestiones que me da la impresión que se discute mucho en el ámbito del derecho penal tiene que ver con cuestiones, o en el derecho penitenciario quizá, de por qué hay, uno, por qué se da el fenómeno delincuencial, por qué la sanción no es suficiente para reprimir la conducta, por qué hay una reincidencia en personas que repiten o que vuelven a delinquir, ¿no? Y la teoría crítica nos da esta respuesta, ¿no? Lo que pasa es que generalmente los sectores que delinquen, ¿no? Son sectores que han sido excluidos de la producción del derecho y que al sentir apatía y resentimiento hacia eso, lo que van generando es una sensación de no responsabilidad ante ese producto jurídico porque me es extraño, yo no lo siento propio, no entiendo o no comprendo los... quizá el contenido ético, si me permiten llamarlo de esa manera, que se encuentra dentro del valor normativo o dentro de la protección de la norma, ¿vale? Por lo tanto, si bien el derecho puede ser eficiente para concretar los intereses económicos de esta clase burguesa, es muy ineficiente, este derecho moderno, según la teoría crítica, es muy ineficiente para conseguir algo que quizá es más importante y que desde los estudios históricos que plantean estos teóricos críticos, sí existía en modelos previos, que es el derecho tiene una función de cohesión social, ¿no? Y este punto me parece que es muy interesante, ¿no? Es decir, el derecho finalmente, el plantear las reglas del juego no son, pensemos que estamos en un juego de mesa, las reglas de un juego de mesa no están diseñadas para que gane una persona, ¿no? Una persona específica y señalada. No está para que gane el que compró el juego o el que es más fuerte. Las reglas del juego están hechas para que el juego se juegue, valga la redundancia, en cuestiones de igualdad. Y eso es lo que hace que en el juego de mesa, por ejemplo, todos hemos experimentado un momento de cohesión social, ya sea familiar o sea con amigos. Cuando hacemos estos juegos de mesa, cuando las reglas son claras, todos nos divertimos y al final sentimos que hemos obtenido precisamente eso, ¿no? Un momento de unión familiar, de unión con mis amigos, de unión con mi pareja, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque las reglas del juego no solamente están claras, sino que todos jugamos las mismas reglas y todos hemos participado en ellas. Cuando esto no sucede, cuando alguien siente que ese derecho le es extraño, entonces eso rompe la cohesión social, ¿no? Entonces, estas serían quizá las tres principales hipótesis que plantea este texto y que de una u otra manera vamos a ir ahorita resolviendo un poco en los siguientes videos. Voy a dejar este video hasta aquí, porque luego los videos que pasan de los 20 minutos cuesta trabajo subirlos. Y ahorita hacemos un siguiente video.